Hola a todos y bienvenidos a esta guía de estudio. Hoy nos vamos a sumergir en uno de los órganos más fascinantes y francamente más trabajadores del cuerpo humano, el riñón. Vamos a conectar los puntos desde su anatomía más visible hasta cómo funciona a nivel microscópico y finalmente, qué pasa cuando todo este sistema perfecto se inflama y colapsa, como ocurre en el síndrome nefrítico. Es un viaje desde la forma perfecta hasta la disfunción total, así que arranquemos. Nuestro mapa de ruta para hoy es súper claro. Primero, la anatomía macroscópica. Segundo, conoceremos a la nefrona y el filtrado. Tercero, vamos a comparar el glomérulo con los túbulos. Cuarto, hablaremos de la inflamación en el síndrome nefrítico. Y quinto, las consecuencias de ese daño glomerular. Sección 1. Anatomía macroscópica del riñón. Bien, para ubicarnos en el espacio, imaginemos la cavidad abdominal. Los riñones no están flotando ahí adelante con los intestinos. En realidad, son órganos retroperitoneales. Están bien atrás, anidados profundamente en las fosas lumbares a cada lado de la columna vertebral. Tienen esa clásica forma de frijol y un color rojo violáceo bastante intenso. Ahora, si hiciéramos un corte transversal justo por la mitad, notaríamos de inmediato dos zonas súper distintas. Una capa externa, que llamamos corteza, y una región mucho más profunda e interna, que es la médula. Y esta estructura no es casualidad, todo tiene un propósito increíble. Por fuera, el riñón está envuelto en una cápsula fibrosa súper resistente, que actúa como un escudo contra los traumatismos. Justo debajo de eso, encontramos la corteza renal. Esta zona es como el centro de operaciones principal, está llenísima de vasos sanguíneos, alberga los glomérulos y envía unas prolongaciones hacia adentro conocidas como columnas de Wertin. Por el contrario, la médula renal que está en el centro es mucho más pálida. Y ojo, no es que le falte sangre por un defecto de fábrica, es un diseño maestro para lograr concentrar la orina, y es ahí donde encontramos las famosas pirámides de Malpighi. Finalmente, todo este trabajo desemboca en los cálices, que son básicamente unos emburdos, menores y mayores, que recolectan el producto final, la orina. Sección 2. La nefrona y el filtrado. Llegamos a la verdadera estrella de este sistema, la nefrona. Esta es la unidad estructural y funcional del riñón, literalmente la fábrica microscópica que hace todo el trabajo. Para que nos demos una idea de la escala, estamos hablando de que existen aproximadamente 2 millones de estas pequeñas maravillas trabajando sin descanso entre ambos riñones. Se dividen principalmente en dos tipos, las corticales, que son la inmensa mayoría, y las yuxtamedulares. Estas últimas tienen unas asas larguísimas que se sumergen profundamente en la médula y son absolutamente clave para concentrar la orina mediante un mecanismo de contracorriente. Imaginemos por un momento que somos una gota de plasma entrando a este sistema. El viaje físico arranca en el glomérulo, que es donde ocurre el gran ultrafiltrado inicial hacia la cápsula de Bowman. A partir de ahí, el líquido ya filtrado empieza un recorrido a lo largo del sistema tubular. Pasa primero por el túbulo contorneado proximal, desciende y vuelve a subir por la intrincada asa de Henle, llega al túbulo contorneado distal y termina desembocando en el túbulo colector. Es en este último tramo donde se realizan los ajustes finales antes de declarar a este líquido oficialmente como orina. Sección 3. Glomérulo versus túbulos. Aquí está el concepto que necesitamos dominar, la división del trabajo. Es como un equipo perfectamente sincronizado. El glomérulo actúa como el filtro primario. Es un ovillo capilar que usa la presión hidrostática, dictada por las fuerzas de Starling, para translocar un volumen masivo de plasma, pero bloqueando de manera inteligente a las células y a las proteínas grandes. Del otro lado, tenemos a los túbulos, que son los grandes modificadores. Ellos analizan ese filtrado y recuperan a través de la reabsorción cosas vitales como glucosa, aminoácidos y agua para devolverlas a la sangre. Al mismo tiempo, mediante la secreción, se deshacen activamente de toxinas y desechos adicionales tirándolos hacia la luz tubular. Y para poner en perspectiva el nivel de trabajo del que estamos hablando, hay un número que es verdaderamente asombroso: 180 litros. Esa es la cantidad de líquido que nuestros glomérulos filtran cada día en condiciones normales. 180 litros. Si consideramos que el volumen total de sangre de un ser humano es de apenas unos pocos litros, es más que evidente que la inmensa mayoría de este volumen filtrado tiene que ser reabsorbido por los túbulos. Si no fuera por esa reabsorción masiva, la deshidratación sería fatal en cuestión de minutos. Es una auténtica locura. Sección 4. Inflamación. El síndrome nefrítico. Entonces surge la gran pregunta. ¿Qué pasa cuando este delicado filtro microscópico impulsado por presión se inflama y falla? Porque aquí es donde pivotamos hacia las glomerulopatías. Cuando esa barrera de filtración perfecta sufre daño, todo el equilibrio orgánico del que acabamos de hablar se derrumba por completo. Vamos a ver cómo ocurre este caos paso a paso.
La cascada fisiopatológica del síndrome nefrítico es como un efecto dominó muy destructivo. Todo arranca con una fuerte respuesta inflamatoria, muchísimas veces desencadenada por el depósito de complejos inmunes. Esta inflamación provoca un daño directo en los capilares glomerulares y hace que los poros de la membrana basal aumenten de tamaño. En otras palabras, la permeabilidad se altera radicalmente, el colador se rompe. Paralelamente a esto, hay una disminución en la superficie efectiva de filtración porque el mesangio se contrae. Así que tenemos un filtro que deja de hacer su trabajo correctamente y que, para colmo, empieza a dejar pasar elementos que jamás deberían cruzar esa barrera. Sección 5. Consecuencias del daño glomerular. Toda esa cadena microscópica de causa y efecto se traduce rapidísimo en síntomas clínicos innegables. Al dañarse los capilares y alterarse los poros, vemos cómo los glóbulos rojos y las proteínas se fugan hacia la orina. Esto lo vemos como hematuria y proteinuria. A su vez, como la tasa de filtración glomerular se viene a pique, el cuerpo no logra deshacerse de los desechos. Esto genera una acumulación peligrosa de toxinas en la sangre, conocida como azoemia, y una producción bajísima de orina que llamamos oliguria. Al final del día, todo esto conduce a que el cuerpo retenga masivamente agua y sodio, lo que nos da como resultado edemas visibles y, por supuesto, una hipertensión arterial severa causada por semejante sobrecarga de volumen en el sistema. Y esto ilustra de manera brillante la convergencia de toda la fisiopatología. La presentación clínica del síndrome nefrítico agudo, que a menudo vemos asociado a infecciones postestreptocócicas, es exactamente esta intersección. Tenemos la aparición súbita de hematuria de origen glomerular, sumada a edemas, hipertensión arterial y una lesión renal con retención de desechos. Es el cuadro clásico donde un daño originado a nivel microscópico grita su presencia afectando a todo el sistema cardiovascular y extracelular. Para cerrar, nos queda una reflexión ineludible después de revisar todo esto. Si la inflamación microscópica en un glomérulo desata una falla sistémica tan enorme, queda clarísimo que el equilibrio de nuestros líquidos, nuestra presión arterial y nuestra desintoxicación dependen enteramente de una membrana capilar del tamaño de una fracción de milímetro. La preservación renal no es un temita de anatomía aislada, es, sin lugar a duda, el pilar central de la homeostasis de nuestro cuerpo. Entender y dominar esto es absolutamente vital para avanzar en las ciencias médicas. Con esto concluimos nuestra exploración de hoy.